Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar la semana correspondiente al indigenismo literario. Veamos la información sobre el indigenismo peruano. Esta corriente se va a desarrollar a partir de la década de 1920. Se desarrolla a la par que el vanguardismo, ya hemos explicado en la sesión pasada. El indigenismo propugnó básicamente la revaloración de nuestras culturas indígenas, en especial la andina. Criticó su marginación racial y social, que provenía desde siglos atrás y que se daba todavía en el siglo XX. Va entonces, básicamente, a buscar una revaloración de la cultura andina. Plantea también un gran debate acerca de la identidad nacional, nuestras raíces. En ese aspecto, lo andino va a jugar un rol muy importante. Ahora, este tema del debate sobre el indígena, su reivindicación, tiene antecedentes. Incluso podríamos remontarnos hasta la época de la conquista, con la obra de, por ejemplo, Guamán Poma y su nueva Crónica y Buen Gobierno, o también en la obra del Inca Garcilaso de la Vega, Los Comentarios Reales. Sin embargo, el antecedente más inmediato lo encontramos en el siglo XIX. Recordarán ustedes cuando desarrollamos realismo peruano, dijimos que ya encontrábamos unas voces que propugnaban la defensa del indio, González Prada y Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato, en su novela Ave sin nido, planteaba, o en todo caso formulaba, el paternalismo. Esta visión paternalista consistía en amparar al indígena. Los criollos ilustrados se encargarán de protegerlo. Esa era su propuesta. En González Prada, básicamente en sus artículos o ensayos, él propugnaba la integración del indio a la nación peruana y el hecho, digamos, el camino de la educación, ¿no? Su propuesta era pedagógica acerca del indígena. Pero son antecedentes nada más. ¿Por qué? Ya que en ellos encontramos una visión externa. González Prada no conocía el quechua, no conoce el mundo andino, no conocía, mejor dicho, el mundo andino. Llega el siglo XX, tenemos otras voces que también se constituyen en antecedentes. Por ejemplo, Enrique López Albújar, Cuentos Andinos, 1920. En algunos manuales, en academias, lo consideran como el iniciador del indigenismo. Así van a encontrar ejercicio. Marque usted quién es el iniciador del indigenismo. López Albújar. ¿Con qué obra? Cuentos Andinos. ¿Qué año? 1920. Sin embargo, la visión de López Albújar es parcial. Él fue juez y su mirada acerca del indio es parcializada, ya que siempre lo liga a una visión del delito, de lo sangriento, del conflicto. Si bien se reconoce que quiso darle cierto relieve psicológico a sus personajes andinos, ¿no? El espacio también referencial es el mundo andino, pero hay una visión, se podría decir, parcial acerca del tema del indio. Es un antecedente también. Otro antecedente es José Carlos Mariátegui. En La Mauta, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, aborda el tema del indio ligado a la tierra. Para él, el problema indígena es el problema de la tierra. Es decir, se le tiene que devolver la posesión sobre, digamos, aquello que ha sido despojado durante siglos. Por lo tanto, su visión, empujada por su, digamos, por su ideología socialista, su visión es básicamente socioeconómica. Entonces, la reivindicación para Mariátegui pasa por estos aspectos económicos. Sin embargo, también hay limitaciones. Mariátegui no conoce el mundo andino, no conoce el quechua, sigue siendo una visión externa, desde la costa. ¿Cuándo vamos a tener la visión interna? Desde dentro. Los que sí conocieron el mundo andino desde dentro y nos van a formular su visión mágica, animista, religiosa, el vínculo estrecho con la naturaleza, lo tenemos con Ciro Alegría y de modo más profundo con José María Arguedas. Ellos son, digamos, las dos grandes voces del indigenismo, esa visión interna. Los escritores anteriormente mencionados se constituyen en antecedentes. Ahora, también se suele hacer una clasificación por zonas.
Hay tres zonas del indigenismo. Esto siguiendo un criterio, el origen del autor, o sea, la zona de la cual provino. Por ejemplo, Ciro Alegría sabemos que nació en La Libertad. Por lo tanto, nos plasma las vicisitudes del campesino norteño. Lo encontramos en Los perros hambrientos y sobre todo en El mundo sancho y ajeno. Por eso es que él es representante de la zona norte del indigenismo. José María Arguedas nació en Andahuaylas, departamento de Apurímac. Eso es la zona sur de los Andes. Por eso él es representante de esa región. De sus primeros textos, cuentos y novelas, los escenarios son básicamente, por ejemplo, encontramos en su primera novela, también está en Puquio, Yaguar Fiesta. Puquio forma parte de Ayacucho. Los ríos profundos, el escenario es la ciudad de Bancay, Apurímac. Sus cuentos también. Luego ya en sus últimos textos, sobre todo en su última novela, La Póstuma, ya está ambientada en la costa, digamos Chimbote. Pero, básicamente, en sus primeras obras y novelas, el espacio retratado es la zona sur de los Andes. Otra zona es la central, y allí se considera como su exponente a Manuel Escorza, con su novela Redoble por Rancas. Redoble por Rancas está ambientada en Cerro de Pasco, zona central entonces en los Andes. Ahí te narra pues cómo este pueblo Rancas va a ser destruido por la ambición de una compañía minera. Muy bien, esas son las tres grandes zonas con sus representantes respectivos. Veamos ahora la información acerca de Ciro Alegría y El mundo es ancho y ajeno. Ciro Alegría nació en La Libertad, provenía de una familia de hacendados, sin embargo, digamos, se va a identificar y va a conocer las vicisitudes de los campesinos y los indígenas de la zona norte del país. En su juventud estuvo ligado a la formación del partido aprista, se rebelde de los primeros años, por eso es que luego fue desterrado hacia Chile y allí comienza a publicar sus primeras obras. Tenemos, por ejemplo, La serpiente de oro, una novela ambientada en la selva, el río Marañón, luego Los perros hambrientos, y en 1941 publica El mundo es ancho y ajeno, novela que ganó un concurso convocado por una editorial norteamericana y que le dio ya prestigio internacional. Muy bien, ¿de qué trata El mundo es ancho y ajeno? Básicamente el tema gira en torno a la lucha por la tierra. Vamos a encontrar una comunidad campesina llamada Rumi que va a luchar por sus terrenos. Este es el gran tema. Muy bien, en la novela al inicio se narra, por ejemplo, cómo vivían al inicio esta comunidad. Es un gran personaje colectivo, la comunidad campesina de Rumi. Al inicio, estos comuneros vivían de manera apacible, solidaria, en prosperidad. Hay un momento en la narración que dice lo siguiente: los seres que se habían dado a la tarea de existir allí entendían desde hacía siglos que la felicidad nace de la justicia y que la justicia nace del bien de todos. Es decir, vivían en solidaridad, en apoyo mutuo. Así lo había establecido el tiempo, la fuerza de la tradición, la voluntad de los hombres y el seguro don de la tierra. Los comuneros de Rumi estaban contentos con su vida. El indio Rosendo era un venerable patriarca. Desde hacía muchos años, tanto que ya no los podía contar precisamente, los comuneros lo mantenían en el cargo de alcalde, asesorado por 4 regidores que tampoco cambiaban. Es que el pueblo de Rumi se decía: el que ha dado buena razón hoy, debe dar buena razón mañana. En ese fragmento, por ejemplo, se puede apreciar cómo el autor retrata la forma de hablar del campesino norteño. Hay un dialecto ahí, ¿no? Un lenguaje dialectal. Y dejaba a los mejores en sus puestos. Rosendo Maqui había gobernado demostrando ser avisado y tranquilo, justiciero y prudente. Por lo tanto, Rosendo Maqui encarna al alcalde sabio. Él busca siempre lo mejor para su pueblo, la prosperidad, en base justamente a esta solidaridad. La novela comienza con un mal presagio. Rosendo Maqui se había levantado muy temprano, su esposa estaba enferma, está buscando unas hierbas medicinales y se le cruza una serpiente, que en la cosmovisión andina es un signo de mal presagio. Busca matarla, pero no logra hallarla, y cuando regresa a su casa, su esposa Pascual ha fallecido.
Además, esto coincidió con que había llegado a Rumi una noticia. Un día se aparece pues este personaje de don Álvaro Amenábar. Don Álvaro Amenábar es un gamonal, un hacendado, que posee, digamos, muchas tierras y que está ambicionando los terrenos de estos comuneros, ¿no? Las tierras de Rumi. Amenábar se presenta diciéndoles que esos terrenos que ocupaban los comuneros le pertenecían. Rosendo Maki le señala pues que ellos tienen papeles que acreditan que son propietarios, pero don Álvaro Amenábar le dice que eso lo verán en el Poder Judicial, es decir, los lleva a juicio. Muy bien, ¿qué sucede? La comunidad busca pues un defensor, ¿no? Un abogado, ahí tenemos el rol de Bismarck Ruiz, pero este abogado, si bien les promete pues que el juicio lo van a ganar, se deja sobornar por Amenábar. Además también soborna a los jueces, a los fiscales, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos la presencia de otro tema también que se desarrolla en la novela. La corrupción de los funcionarios y que la justicia favorece a los poderosos, en este caso al gamonal, al hacendado. Muy bien, los comuneros tienen que abandonar sus tierras. Aunque en la novela también se narra que ellos reciben la ayuda de un bandolero, el Fiero Vázquez, ese es su rol, ¿no? Es un bandolero, pero digamos, si bien este personaje es un delincuente, apoya a los comuneros en su justa reivindicación. El Fiero Vázquez trata de impedir el desalojo, pero tienen que irse los comuneros de Rumi. Amenábar lo que ambiciona en realidad, más que las tierras, es convertirlos en sus trabajadores, para explotarlos. Les señala que podrían quedarse en este lugar, pero ahora trabajarían para él, los comuneros no aceptan, y se van a mudar a un sitio llamado Yanañahue. Muy bien, Rosendo Maki es encarcelado, con un pretexto, de que este alcalde protegía a este bandolero, ¿no? Que también es llevado a la cárcel. Y víctima del abuso policial, mientras era recluido, va a fallecer. Muere entonces este alcalde sabio. Los comuneros tienen que trasladarse a una zona muy alejada, en las alturas, un lugar que no era propicio para el cultivo de las plantas o la crianza de animales. Y aquí aparece, después de muchos años, este personaje, Benito Castro. ¿Quién es Benito Castro en la novela? Él había sido criado por Rosendo Maki como un hijo, pero cuando estuvo joven decidió irse de Rumi y ha viajado y ha recorrido la costa, la sierra y ha sido testigo de los abusos que cometían los hacendados contra los campesinos. Regresa a Rumi cuando estos ya han sido desalojados de sus tierras y trae nuevas ideas. Benito Castro en la novela es una nueva conciencia. Él valora, digamos, estos rasgos de solidaridad, de lucha, digamos, de la comunidad, pero critica ciertas creencias tradicionales. Por ejemplo, hay una laguna muy cercana, él pretende pues canalizar las aguas de esta laguna para hacer fértiles los terrenos de Yanañahue, pero los comuneros se oponen porque consideran que pueden ofender a, digamos, al dios o a la deidad que habita en esa laguna. A él no le interesa la dinamita y puede traer agua entonces para el cultivo. Sin embargo, allí vemos cómo él está en contra de ciertas creencias que generaban atraso. Muy bien, cuando estaban otra vez prosperando, y además Benito Castro había sido elegido nuevo alcalde, aparece nuevamente don Álvaro Amenábar para amenazarlos y decirles que esos terrenos también le correspondían a él. ¿Qué sucede? La comunidad se reúne y deciden defender esas tierras. Ya no van a acudir al Poder Judicial porque saben que por la corrupción y el poder de Amenábar no obtendrán nada. En una reunión deciden defender con su vida esos terrenos. Muy bien, entonces se va a producir una especie de levantamiento. Amenábar regresa con la fuerza policial, con armas. Bien, los comuneros van a ser masacrados. El final es, digamos, un final muy triste, ¿no? Se alude que están siendo exterminados por las balas. Hay un momento en que Benito Castro, muy mal herido, llega a su casa para implorarle a su esposa que huya con su hijo, que se salve. Él está desangrándose, moribundo, pero, digamos, no va a poder hacerlo. Y la narración termina cuando menciona que cada vez se escuchaban más cerca los sonidos de los mauseres, es decir, de las escopetas.
El final es la aniquilación de esta comunidad. Entonces Benito Castro representa al alcalde rebelde, ¿no? Él va a defender entonces las tierras de su pueblo mediante una rebelión. Muy bien, esta novela, El mundo es ancho y ajeno, tiene una connotación de denuncia política. Es lo que hace el autor. Él critica la desaparición de una institución que él consideraba muy valiosa en el Perú, la comunidad campesina. ¿Por qué critica esto Ciro Alegría? Él consideraba que al interior de la comunidad campesina, o sea, de esta vida comunitaria, colectiva, el campesino, el indígena, vivía de manera próspera, digamos, con dignidad. Al desaparecer esto, entonces, ¿qué le queda? El espacio de la explotación en las haciendas. Por eso es que en la novela encontramos dos espacios bien diferenciados. Rumi es un espacio donde hay solidaridad, armonía, apoyo, y la hacienda de este gamonal se llama Umay. Allí hay explotación y abuso, ¿no? Están contrapuestos también estos escenarios. Entonces, esta es el cariz de denuncia política que propone el autor, ¿no? La desaparición de esta institución que él consideraba muy importante en el Perú y que era necesario preservarla. Bien, no se olviden los temas que se desarrollan. Además del central, que es la lucha por la tierra, encontramos que la justicia está a favor de los poderosos, hacendados, gamonales. La comunidad se muestra como un espacio de solidaridad. Es una idea muy importante que aparece en esta novela, ¿no? Es un espacio solidario. Así vivían al inicio estos comuneros de Rumi y el final, lamentablemente, es trágico, ¿no? Van a ser aniquilados. No se olviden también el rol de Nashasuro. Ha habido ciclos en que se ha preguntado sobre este personaje. Nashasuro es una especie de adivina o bruja de Rumi. Ella pronostica la desaparición de la comunidad campesina. Ella trata mediante sus artes hechiceras de hacerle daño, matar a Amenábar, pero no puede hacerlo. También encontramos personajes populares, maestros arpistas, cuentistas. Hay una riqueza de personajes que encarnan una sabiduría popular en esta novela y también un lenguaje dialectal. Veamos ahora al máximo exponente del indigenismo, como fue José María Arguedas. José María Arguedas nos expresa de manera más profunda, digamos, el conocimiento de la cultura andina. Él nació en Andahuaylas, departamento de Apurímac, en 1911. Por propia información de él, ¿no? Y si uno consulta pues también su biografía, su infancia fue muy dura. A muy temprana edad pierde a su madre, su padre se casa con una rica hacendada, pero esta madrastra lo maltrata. Y allí proviene también este hecho de que se tiene que refugiar en una hacienda de un familiar paterno y va a convivir desde muy pequeño con la gran masa indígena, con la servidumbre. Y por eso es que la primera lengua que aprende es el quechua, que para él fue el idioma del amor, ¿no? Encontró justamente en los indígenas mucho cariño y comprensión. Luego, cuando el padre da encuentro a su hijo, viaja con él por muchos pueblos de la Sierra Surandina. Conoció a profundidad la gran variedad de las expresiones culturales andinas, de su música, sus bailes, creencias, narraciones, lo cual le dio, pues, digamos, un conocimiento muy amplio. Luego, ya joven, estudia su secundaria en Ica, en el Colegio San Luis Gonzaga, donde siente en carne propia este racismo que se manifestaba todavía en la sociedad peruana. A pesar de que él era de tez blanca, pero como hablaba quechua y estaba asimilado al mundo andino, digamos, sufrió esa marginación. Luego ingresa a San Marcos, formó parte de todo este movimiento indigenista. También ya luego ocupó diversos cargos culturales, donde promovió esta cultura que tanto él amaba. En 1935 publica su primera obra, un libro de cuentos titulado Agua. En Agua podemos encontrar 3 relatos, ¿no? Uno titulado Agua, Los Escoleros y sobre todo Huarmacuyay. Seguramente alguna vez les habrán comentado sobre este cuento. El título está en quechua,
¿no? Significa amor de niño, pero la narración está en español. Ahora, en Guarmacuyay encontramos a un niño llamado Ernesto que está asimilado al mundo andino. Guarmacuyay de 1935, ya aparece el niño Ernesto, protagonista luego de Los Ríos Profundos de 1958. Allí ya encontramos cómo la narrativa de Arguedas se alimenta de la parte biográfica, ¿no? Incluso Los Ríos Profundos es la novela más autobiográfica de todas. Muy bien, en Guarmacuyá entonces nos cuenta ese amor de niño, sus vicisitudes por una chica llamada Justina, y luego cómo lo sacan a este niño y lo llevan a un lugar en la costa, y se siente desarraigado, ¿no? Fuera de sus raíces, fuera de ese espacio que tanto amaba. Luego también Arguedas publicó una novela, su primera novela fue Yaguar Fiesta, una corrida de toros al estilo andino ambientado en Puquio. También tenemos novelas importantes como Todas las Sangres, una que también es autobiográfica, El Sexto, que nos narra su reclusión justamente en un penal que se ubicaba acá en el centro de Lima, por la avenida Alfonso Ugarte, que lleva el mismo nombre. Por cuestiones políticas, Arguedas fue encarcelado unos meses. También tenemos su novela Diamantes y Pedernales, Los Ríos Profundos, su obra principal, y luego ya su novela póstuma. Recuerden que lamentablemente el autor se suicida, ¿no? Debido a una crisis depresiva, y dejó inconclusa la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo. Allí ya insertaba cartas anunciando pues su fatal decisión. Aunque esa última novela, considerada su testamento literario, ya estaba ambientada en la costa, en Chimbote, ¿no? En esa época del boom pesquero. El zorro de arriba y el zorro de abajo alude pues a estos dos mundos, ¿no? La costa y el mundo andino. También escribió poesía. Su poesía póstuma está escrita íntegramente en quechua, se titula Catatay. También Arguedas, recuerden que tuvo una importante labor como etnólogo y antropólogo. Como antropólogo tenemos una obra acerca de un estudio comparativo entre las comunidades campesinas de España y el Perú. ¿Por qué su poesía está en quechua y su narrativa en español? Arguedas se vio en ese dilema, pero si escribía sus novelas y cuentos en quechua, evidentemente los lectores o la gran masa lectora iba a ser reducida. Pero, digamos, vamos a encontrar un español quechuizado. Si uno revisa Los Ríos Profundos, él inserta muchos términos, palabras, frases en quechua, hasta cantos y poemas en quechua. Incluso vamos a encontrar un lenguaje lírico, con mucha poesía en Los Ríos Profundos. Bien, vamos a desarrollar entonces su obra principal, que fue publicada en 1958. Los Ríos Profundos, el título, alude a nuestras ancestrales raíces. Y eso tiene que ver con el mundo andino. El tema central justamente es la identificación con esta cultura. Y esto se va a dar a través de la mirada de este niño, que es el narrador y protagonista a la vez, que es el niño Ernesto. Este sería el tema central. A ello se suma unos subtemas que también hay que tomar en consideración. Por ejemplo, el vínculo estrecho entre el hombre y la naturaleza. Aparece también en esta novela. El niño Ernesto, cada vez que tenía salida los fines de semana, digamos, del internado, buscaba el contacto con los ríos, con las montañas, con el sonido, con el canto de las aves, ¿no? Hay un vínculo entonces hombre-naturaleza. Otro tema que también es muy importante aquí es la visión animista del mundo. ¿A qué se refiere esta visión animista? Darle vida a la naturaleza o, digamos, a diversos elementos. Por ejemplo, como lo vamos a tener con el Zumbayu, que para el niño Ernesto era un objeto mágico que podía hablar, que podía cantar, que podía llevar un mensaje a su padre que estaba muy lejos. Entonces ahí subsiste o subyace esta visión animista. O también cuando digamos, los colonos se van a levantar, se van a rebelar, porque en su creencia mágica la peste era un ente viviente y se le podía combatir mediante misas, ¿no? Ahí aparece constantemente esta visión mágica del mundo, ¿no? Que también tiene cariz religioso, ¿no? Ernesto, él es el narrador y protagonista a la vez.
¿no? Es un niño. Es el niño Arguedas en realidad, ¿no? La obra es la más autobiográfica de todas. La obra se inicia cuando Ernesto y su padre llegan al Cusco a visitar a un familiar llamado El Viejo. Este pariente es un hacendado, déspota, maltrata a sus sirvientes que son indígenas, y el padre estaba sin trabajo y necesita un apoyo económico. Mientras conversan, Ernesto está recorriendo las calles y queda admirado con los muros incas. Cuando su padre le da el encuentro, el niño le dice que esos muros se mueven, esos muros arden, esos muros hablan. Otra vez, la visión animista y mágica. El padre le dice, no, es fruto de tu imaginación, pero es lo que manifiesta el niño Ernesto, ya está asimilado a ese mundo andino. Luego, al no tener el apoyo del viejo, Ernesto y su padre viajan por muchos pueblos de la Sierra Surandina, pueblos donde podían permanecer días, semanas o meses. En algunos tenían un buen recibimiento, otros no. Otra vez, la biografía. Arguedas, de pequeño, también recorrió con su padre diversos pueblos andinos. El padre decide dejarlo en un internado de la ciudad de Abancay, ¿no? Porque no quería perjudicar su educación, ¿no? Su hijo tenía pues que recibir una educación, y el padre consigue un trabajo en un lugar muy lejano y tienen que separarse. Abancay entonces pasa a ser el escenario protagónico en realidad en la novela, ¿no? Si bien en el primer capítulo está ambientado en el Cusco, es Abancay el gran escenario. Muy bien, este internado es religioso, lo dirigen unos curas, ¿no? Los curas pues favorecen a los poderosos, a los gamonales, ¿no? Y para el niño Ernesto es un espacio de desarraigo. ¿Por qué? Estar encerrado allí es un mundo donde hay violencia social, racial. No se siente a gusto, se siente oprimido. Y cuando más bien tenía salidas, buscaba inmediatamente el contacto con los ríos, con la naturaleza, y ahí se sentía feliz. Y cuando regresaba al internado lo hacía apesadumbrado, ¿verdad? Es un espacio de desarraigo, es decir, está fuera de sus raíces, ya está asimilado completamente al mundo andino. Incluso el niño Ernesto visitaba el barrio de Huanupata, es decir, donde estaban las chicheras, ahí encontraba música andina, ¿verdad? Expresiones propias de esta cultura. En el internado hay un personaje que se hace amigo de Ernesto, Antero. Este muchacho un día trae al internado un trompo, el zumbayo, ¿no? Todos dejan sus diferencias por un momento y quieren jugar. Por eso que el zumbayo simbólicamente representa un momento de luz, de armonía, ¿no? para estos estudiantes. Antero le regala el zumbayo a Ernesto, que en su visión no es solamente un objeto, tiene vida, ¿no? Cuando hay un capítulo se describe, ¿no? Ernesto pues va a hacer girar el trompo, lo está encordelando, y Antero le dice, háblale bajito, dale un encargo, y él puede llevarle, digamos, un encargo a tu padre que está muy lejos. Otra vez la creencia mágico-animista, el zumbayo puede cantar, puede hablar y llevar un mensaje a su padre que está muy lejos. Entonces es un objeto mágico para el niño Ernesto. Un día se va a producir en Abancay la rebelión de las chicheras. Motivo de la rebelión, el reparto de la sal. Los ricos habían acaparado este producto, ¿no? Para sus animales. Las chicheras asaltan el depósito para repartírselo pues a los campesinos o pobladores. Viene la policía, las persigue y van a recuperar estos sacos de sal. Esta rebelión fue liderada por Doña Felipa. Para Ernesto es un símbolo maternal, ¿no? Él apoyó esta rebelión, se fue con las chicheras, ¿verdad? A pesar de que la iglesia, pues los directores del colegio pues estaban en contra de ella. Y a su regreso pues fue castigado Ernesto. Recuerden también que en este internado de Abancay hay un personaje femenino que es la Opa Marcelina, ¿no? Una demente. Los alumnos mayores abusaban sexualmente de ella. Entonces la Opa Marcelina es el símbolo sexual en esa novela. En cambio, Doña Felipa es un símbolo maternal para Ernesto. Luego de esto va a surgir una peste en la hacienda Patibamba, una hacienda cercana a Abancay. La peste se extiende, llega a la ciudad, llega al internado, muere la Opa Marcelina. Los curas tienen que cerrar este colegio por precaución, envían a los estudiantes a sus casas.
y se produce el levantamiento de los colonos. ¿Quiénes son los colonos? Los indígenas o campesinos que vivían en pobreza, en miseria, explotados en las haciendas. ¿Bien? Ellos se rebelan, ¿por qué motivo? En su creencia mágico-animista, creen que la peste es un ser viviente, es un ser femenino que se le puede matar mediante misas. Entonces, toman la ciudad de Abancay y la capturan para obligar al cura a hacer misas. Ernesto tiene que irse del internado. Cuando se está retirando a una cierta distancia, él manifiesta lo siguiente: por aquí voy a ver pasar a la peste huyendo, ¿no? Como si fuera un ser vivo, rumbo a la selva, dice. ¿Bien? Él tiene confianza de que los colonos van a vencer a la peste, ¿no? Está asimilado a estas creencias andinas. Ese es el final entonces, cuando Ernesto se retira del internado, se va de la ciudad de Abancay. Bien, eso es básicamente sobre el argumento de los ríos profundos. Pasemos ahora a desarrollar los ejercicios propuestos en la separata. Ejercicio 1. A finales del siglo XIX, Clorinda Mato de Turner y Manuel González Prada escriben novelas y discursos sobre la situación del indio. Claro, ellos son los antecedentes, ¿no? Respectivamente. En aquellos textos se muestra una actitud. La propuesta de Clorinda Mato es paternalista, ¿no? Proteger al indio. Los criollos ilustrados debían proteger al indio. Y la de González Prada también va en ese sentido, dándoles educación al indígena. Muy bien. Una actitud respecto a los indígenas. Sin embargo, su visión no logra, es una visión externa, no nos muestra el mundo andino desde dentro. Esa visión intimista lo vamos a tener recién con Arguedas, sobre todo, ¿no? También con Su Alegría. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bien, la clave sería la E, ¿verdad? La visión que nos muestran es de protección, pero estos escritores no logran todavía conocer o plasmar la subjetividad del mundo andino. Esta es una visión externa nada más, por eso es un antecedente. ¿Bien? Entonces la respuesta sería la clave, la E. Hay que relacionar. Dice, marque la alternativa que contiene la relación correcta de las siguientes columnas entre autor y característica. A ver, Ciro Alegría, recuerden, es el considerado el máximo exponente de la zona norte del indigenismo. Clorinda Mato nos da una visión paternalista. José Carlos Mariátegui, recuerden, nos ofrece una comprensión del indigenismo desde un punto de vista socioeconómico. Arguedas es considerado pues el alma del indigenismo, quien va a conocer a profundidad, la cultura andina. Entonces, la clave sería la D. Sin alegría, fíjense, es un representante de la zona norte. Muy bien, aquí sería 1. Clorinda Mato nos da, digamos, una visión paternalista. Muy bien. José Carlos Mariátegui, tenemos el que enfoca los problemas socioeconómicos. Y José María Arguedas es la visión más íntima del mundo andino. Bien, esa es la respuesta entonces. En relación con el fragmento citado de la novela El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, ¿a qué suceso del argumento de la novela corresponde esta arenga? Comuneros, según lo resuelto por la asamblea, ha llegado la hora de defendernos. Alguien los está arengando a defender sus tierras. El primer alcalde al inicio de la novela es Rosendo Macchio, un anciano que creyó, digamos, en el sistema judicial y por eso contrató un abogado para que los defienda y finalmente perdieron porque los funcionarios y la justicia estaban a favor de los poderosos. El otro alcalde, va a ser Benito Castro, va a defender sus tierras mediante justamente la fuerza, ¿verdad? Durante una rebelión. Él es el que está arengando entonces a los comuneros para defender las tierras. Por eso dice, sabemos que en Humay se están concentrando los caporales y los guardias civiles. Vendrán hoy en la noche o mañana más tardar. Yo solo tengo que pedirles un esfuerzo grande en este momento. La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Muy bien. Entonces, en ese sentido la respuesta sería la D, la propuesta de rebelión armada por parte del último alcalde de Rumi, Benito Castro. Ejercicio 4. Secuencia de verdad o falsedad sobre el argumento de la novela El mundo es ancho y ajeno.
Al inicio, Álvaro Amenábar desea comprar las tierras de la comunidad de Rumi. Comprar, falso. Él desea apropiarse de esas tierras y transformar a estos comuneros en sus trabajadores para explotarlos. El anciano alcalde es encarcelado injustamente y es asesinado en prisión, ¿correcto? Justamente Rosendo Maki, ¿no?, es acusado de proteger a este bandolero, el Fiero Vázquez, y producto del abuso policial muere en prisión. Ante el despojo de sus tierras, todos los comuneros de Rumi migran a la costa. Falso, migran a las alturas andinas a un lugar llamado Yanañahui. Al final, la rebelión de la comunidad al mando de Benito Castro es derrotada. Lamentablemente, terminan en el fracaso, van a ser aniquilados. Esto es verdadero. Entonces, la clave en el ejercicio 4 sería falso, verdadero, C. Ejercicio 5. A partir del fragmento citado en la novela El mundo es ancho y ajeno, ¿qué tema de la obra se puede inferir? Bien, ¿qué dice? Sería largo de relatar todas las mentiras y promesas de Birma Ruiz, todas las argucias y legalismos del juez y los escribanos. Aquí te habla entonces de la corrupción de los funcionarios, ¿no? Birma Ruiz, este abogado que se deja corromper, y cómo estas autoridades, jueces y escribanos, protegen pues a los poderosos. Muy bien, entonces el tema que se infiere es la corrupción de los funcionarios que genera injusticia, porque van en contra de los intereses de la comunidad y van a terminar perdiendo sus tierras. Clave entonces la D. Ejercicio 6. Hay que completar el enunciado sobre un desencho ajeno. El autor, a través de la obra, considera que la comunidad campesina representa una imagen opuesta a la del feudalismo tradicional, puesto que la presenta como, o sea, ¿qué imagen nos da de la comunidad campesina? ¿Por qué la defiende? La presenta como, digamos, un espacio en el cual se podría dar, digamos, una vida digna para el indio, ¿no? Por eso que al inicio de la novela los comuneros de Rumi viven en prosperidad, vivían contentos con su vida. Eso contrastado con la hacienda Humay, que pertenece a Amenábar, era un lugar de explotación y abuso. Entonces, la presenta como una antigua institución capaz de dignificar la vida de los indígenas o campesinos, ¿correcto? Por eso la valora y la defiende a la comunidad. En el fragmento citado de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas se narra principalmente. Aquí, en este fragmento, justamente se narra la llegada de Ernesto y su padre a la ciudad de Abancay y cómo éste le está diciendo que lo va a dejar allí para que estudie en este internado y le está diciendo quién va a ser el director. Ahí está el padre Linares, ¿no? Él ha de ser tu director, etc. Muy bien, entonces en ese fragmento se cuenta principalmente la descripción de Abancay y el arribo de Ernesto y su padre a la ciudad. ¿Por qué no puede ser la A? Dice, el viaje del protagonista hacia Abancay. Porque este viaje no se da a causa de la peste de tifus. La peste de tifus se va a producir al final de la novela, ¿no? Digamos, en la hacienda Patibamba y luego llega a la ciudad. Pero no es que el niño Ernesto viaja a este espacio a causa de esa peste. Eso, digamos, invalida ese enunciado. La clave es la de entonces. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre el argumento de los ríos profundos de Arguedas. A ver, veamos qué dice. ¿Doña Felipe es un símbolo sexual? Falso, es un símbolo maternal. El símbolo sexual en la novela es la opa marcelina. El padre de Ernesto viaja a Abancay buscando el apoyo del viejo. Al inicio de la novela, el padre de Ernesto viaja a la ciudad del Cusco. Falso. Los colonos logran capturar la ciudad debido a la escasez de la sal. Quienes se rebelan por la escasez de la sal no son los colonos, son las chicheras. El protagonista condena los abusos cometidos por las chicheras. Falso, él las apoya, comparte esta lucha, esta reivindicación. El niño Ernesto, falso. El niño Ernesto confía en que los colonos vencerán a la peste, correcto, por eso que al final
Él cree que la va a ver pasar derrotada rumbo a la selva, ¿no? En esta visión mágico-animista. Clave la E. 9. En la novela Los ríos profundos de José María Arguedas encontramos, espacio, que caracteriza al hombre andino. A ver, en la novela se mencionan varios elementos: el vínculo hombre-naturaleza, la visión animista. Esto se ve, por ejemplo, cuando al final de la novela se afirma sobre la peste que asola Bancay. El río la llevaría a la gran selva, país de los muertos. Allá. Aquí lo que se observa entonces es la visión animista, ya que a la peste se le está dando carácter viviente. Bien, esa visión mágica entonces está presente en Los ríos profundos, a partir de este fragmento que nos han citado. Ejercicio 10. En el fragmento citado de la novela Los ríos profundos se aprecia, miren, un espacio, al producirse una descripción mágica en una rememoración del narrador. ¿Bien? ¿Qué se puede apreciar en este fragmento? Frente a mi aldea nativa existe un río pequeño cuyas orillas se hielan en invierno. Los pastos de las orillas, las ramas largas que alcanzan el agua permanecen cubiertas de nieve hasta cerca del mediodía. Más allá de la descripción que nos hace de la naturaleza, aquí se puede apreciar un tono lírico, como el niño Ernesto nos describe de manera lírica, de manera muy subjetiva, a eso se refiere justamente, ya que él es el narrador y protagonista, nos muestra de manera muy íntima y subjetiva ese espacio andino. Entonces, vamos a encontrar como clave entonces el empleo de un lenguaje lírico, la A. Eso ha sido todo por esta sesión, nos vemos en la siguiente clase.